Ayer cumplía 65 años y es una fecha mítica, trascendente, que yo creo nadie la puede olvidar. Muchísimas gracias. Ya yo esta semana aprendí la diferencia que hay entre el Orrio y la Panera. Estoy por allá conversando con personas allí de la vecindad y estoy tratando de familiarizarme con la... Cuando él me dijo que había unas paneras, yo pensé que era que ahí almacenaban pan, pero me dijo que no, que le llaman así. Y es un placer estar aquí. Vamos a continuar hoy con la serie que empezamos el domingo pasado. Algunas de las ideas con las que nosotros vamos a trabajar hasta que terminemos el último domingo, o sea, 2 domingos más nos quedan, es probable que quizás algunos no estén familiarizados con ellas o tengan posiciones diametralmente opuestas a ellas. Lo que yo quisiera es que ustedes escucharan con un oído crítico. No tienen que estar de acuerdo, pero si llegan a estar en desacuerdo, pues yo quisiera que estuvieran en desacuerdo fundamentando de una manera conceptual seria el desacuerdo. Los cristianos o cristianos de algunas persuasiones o de algunas variedades que ha producido el mundo de la religión, a veces dicen que no están de acuerdo, pero no pueden articular la razón por la que no están de acuerdo. Sencillamente dicen no estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo. Y eso pues no... Otros le dan un giro más piadoso a su oposición y dicen que ellos sienten del Señor que eso no es así. Claro, cuando dicen que sienten del Señor que no es así, ya no puedo hacer nada. Porque ¿quién se pone a discutir con el Señor? El supuesto filosófico en que se basa esta serie de mensajes o de estudios o de ponencias, como ustedes quieran decirle, que yo he titulado Principios para Vivir. O sea, el fondo filosófico. Cuando uno habla o cuando uno piensa o cuando uno articula sus ideas, pues siempre hay, esté consciente o no la persona, siempre hay un trasfondo filosófico al que obedecen esas ideas. Bueno, el supuesto filosófico que yo uso para esta serie es que la vida, por ser creación de Dios, no puede estar a merced del destino o de los caprichos del azar o de la conjunción de los planetas, como algunos piensan, o de fuerzas caprichosas. Si la vida es creación de Dios, la vida tiene que tener orden, porque Dios es Dios de orden y no de confusión. Y por lo tanto, el que ha dado la vida necesariamente tiene que haber dado instrucciones para vivirla. Ese es uno de los principios o uno de los fundamentos lógicos para una religión de revelación. O sea que el que hizo la vida debe haber expresado las instrucciones en algún documento. O sea, por eso nuestra fe cristiana es lo que llaman los teólogos una religión de revelación. Es decir, hay documentos donde está especificado categóricamente cómo debe administrarse la vida. La angustia, el desasosiego, la inquietud, la ansiedad en que viven muchas personas, y yo trato con innumerables cantidades de personas ansiosas, no solamente personas que no son cristianas, o personas de esas que dicen que están en el mundo, yo no sé dónde están los otros, pero bueno, hay un grupo que parece que está en cierto lugar que le llaman el mundo. No solamente esos que están en el mundo, sino los que están fuera del mundo, los que se llaman cristianos, también padecen ansiedad. O sea, hay un porcentaje altísimo de individuos cristianos que tienen que tomar medicamentos para combatir su ansiedad.
Yo conozco pastores que tienen que tomar fármacos para poder dormir. Yo reconozco que hay ciertas condiciones particulares de salud que pueden, en una situación emergente, requerir ciertos fármacos para combatir la ansiedad o para quizás permitirle al cerebro un poco de descanso. Pero como norma, ese no debe ser el caso. ¿Por qué estas personas viven con tanta ansiedad? ¿Por qué viven con tanta angustia? ¿Por qué es que su vida siempre es una tragedia? Yo pienso que eso ocurre no porque el diablo es malo. Yo he llegado a la conclusión que el diablo para muchos cristianos es lo que es Freud para la psicología. O sea, ustedes saben que en la psicología freudiana todo el mundo tiene la culpa menos el individuo. O sea, el individuo es una víctima de la abuela que lo maltrató, o de la comadrona que no estaba de buen humor cuando atendió a su madre, o alguien tiene la culpa, menos el individuo, menos la persona. Y los cristianos con mucha facilidad echan la culpa al diablo. Yo no creo que la ansiedad de mucha gente, la angustia de mucha gente, se deriva de que el diablo es malo, ni se deriva de que los demonios andan sueltos, porque los demonios en religión son como los virus en medicina. Usted sabe que siempre dice que no es un virus que anda. Bueno, pues también los cristianos hablan de los demonios que andan regados en el mundo. Yo no creo que la angustia se deriva tampoco de que el mundo o la sociedad es inherentemente mala. Yo creo que donde estriba la causa es en la ausencia de un sistema de valores coherente. Yo creo que el problema reside en una mente desorganizada, en una mente que no ha sido cultivada, en una mente a la que no se le ha dado un sistema que le sirva como elementos de juicio para poder vivir. Recuerden ustedes que la paz o la quietud nunca se produce en un vacío de turbulencia. Yo no sé si ustedes han visto el cuadro famoso de una rama grande que iba agitada en la corriente de un río caudaloso, y en la rama había posado un pajarito con absoluta tranquilidad. O sea, la luz en las tinieblas resplandece. Lo que produce la ansiedad y la angustia y el desasosiego de la gente no es que viven en una sociedad mala o en una sociedad que es inherentemente perversa. El problema no está en las circunstancias, el problema está en la ausencia de valores para poder vivir en esas circunstancias. Yo creo que los cristianos han perdido mucho tiempo en estar contentos, en estar gozosos y en pisarle el rabo al diablo asumiendo que él tenga rabo, ¿no? Que eso también es otro de los supuestos de la gente. En lugar de dedicarse a formarse como nuevas criaturas, como hijos de la familia de Dios. El magisterio de la iglesia en muchos lugares está ausente. No hay formación, y es que a la gente no les gusta. Usted anuncia cualquier cosa de esa, de alguien que viene de Chile, que resucitó a un muerto, y tiene que buscar un estadio para que la gente pueda acomodarla. Pero cuando usted habla de estudiar la Biblia, hay poca gente que consigue. Estos principios tienen la idea de darles a ustedes herramientas de trabajo para que puedan vivir en este mundo convulso, quieta y apaciblemente, para que a pesar de las confusiones religiosas que existen, ustedes puedan disfrutar de la paz gloriosa de los hijos de Dios, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. El domingo pasado se nos quedó el principio número 4, se los vamos a dar y vamos a pasar rápidamente al principio número 5. El principio número 4 es que las decisiones que afectan mi vida, debo hacerlas yo. Observen ustedes cómo hasta aquí todo el andamiaje se ha centrado, después de poner a Dios como base, en el individuo.
Este principio establece que las decisiones que afectan mi vida, aquello que va a afectar mi rumbo, aquello que va a afectar el equilibrio de mi vida, el sabor, el disfrute de mi vida, esas decisiones las tengo que hacer yo. Nadie debe hacer esas decisiones por mí. O sea, uno decide por otra persona mientras esa persona está en el nivel infantil de la vida. O sea, un gran problema de nuestra sociedad, y no sé si ha llegado aquí, pero la sociedad donde yo vivo, es que han distorsionado el orden. Y hoy los niños no tienen parámetros para formarse. Hoy se le ha dicho que después que ellos estén contentos, eso es lo importante. No, la persona tiene que madurar antes de poder decidir. Pero así como es malo, así como es enfermizo, como es patológico, el a cierta edad decidir por uno mismo, así es enfermizo después de cierta edad no decidir por uno mismo. Hay un periodo de infancia en que los padres o los tutores o los que están criando al muchacho o la muchacha deben de hacer las decisiones que afectan su vida. Porque a cierta edad la persona no sabe lo que le conviene y por lo tanto hay que decirle lo que le conviene. Pero llega un momento en la vida en que uno tiene que tomar las riendas de la vida. Y uno debe de decidir por sí mismo. ¿Dónde basa la Biblia eso? Les voy a leer un versículo y si ustedes usan lógica simple se van a dar cuenta. Capítulo 14 de Romanos, el versículo 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Si Dios va a pedirme razón a mí de mi vida, la implicación lógica es ¿cuál? Si Dios va a pedirme a mí cuentas de mi vida, la implicación lógica es que Dios debe haberme dado a mí la autoridad para que yo sea el que decida mi vida. No tiene sentido que yo le dé 1.000.000 de pesetas a Ramón y ponga a José a administrar el 1.000.000 de pesetas, pero haga a Ramón responsable de las pesetas. No tiene sentido. Aquel al que yo hago responsable de las pesetas debe tener la autonomía para administrar las pesetas. Según la Biblia, nadie está puesto por Dios para que dirija mi vida. Yo soy pastor de una congregación, pero mi función pastoral no es decidir por esa gente. Mi función pastoral es darle elementos de juicio para que ellos, si quieren, puedan decidir cristianamente. Pero yo no soy la conciencia de la comunidad de fe. La gente no me consulta, y claro, la gente siempre quiere consultar. A mí me han consultado inclusive para comprar una casa, como si yo fuera experto en bienes raíces. Y me ha dicho: pastor, si a usted le gusta yo la compro, si no, no la compro. Porque ellos piensan que yo debo de tener una conexión con el mundo de bienes raíces para saber. ¿Te das cuenta? Y no, eso no es así. Por ejemplo, cuando nuestra congregación pensaba comprar una propiedad, yo fui con una señora que es experta en esa materia. Cuando fuimos a hablar con el abogado se puso a explicarme a mí. Yo le dije: no, a mí no me explique. Si fuera filosofía o teología, entonces yo era el que conversaba. Pero como es de bienes raíces, esta señora es experta. Lo que ella diga es lo que yo voy a hacer, ¿sabes? Porque es zapatero a tus zapatos. O sea, yo no soy la conciencia de todo el mundo. Cada persona tiene que decidir por sí misma, porque Dios le va a pedir a cada persona razón. Usted lo que puede hacer es consultar con su pastor o consultar con un consejero si está estudiando, ir con un asesor académico, consultar con su abuelo si usted cree que tiene experiencia. Hay abuelos que pueden ayudar, hay abuelos que están perdidos en el desierto sin cantimplor. O sea, que tiene primero que asegurarse, porque sea abuelo no quiere decir que la cosa funcione. Tiene que, además de ser abuelo, tener la cabeza bien puesta. Pero después que usted consulta y se aconseja, porque en la multitud de consejos hay sabiduría, usted tiene que llegar al punto de la soledad del adulto,
que es donde ese adulto decide el rumbo que le va a dar a su vida. Porque si Dios le va a pedir razón a uno, uno tiene que decidir su vida. Por eso, la conducta no es genética. La conducta podría ser genética cuando hay ciertas anomalías cerebrales. Y entonces la persona funciona en un nivel no racional. Pero si ustedes cuentan esas situaciones de anomalías neurológicas, la conducta está bajo el control de la persona. O sea, la idea antiquísima, la mujer que tú me diste, eso no vale. O sea, el argumento del fue que si le hubiera dado a otra mujer, a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes. A lo mejor si le da a otra mujer, las cosas hubieran sido peores. No se sabe. Pero uno no puede esconderse detrás de nadie. Por ejemplo, una noción que está muy popularizada entre algunos pensadores liberales es que la homosexualidad tiene un fundamento genético. Eso ninguna persona que haya estudiado o que haya revisado la investigación llega a esa conclusión. Sencillamente no hay base para hacer eso. Y no puede ser así sencillamente porque sería una contradicción con la justicia de Dios. La Biblia dice que ni los afeminados ni los que se echan con varón. Yo sé que si usted consulta la teología liberal, le va a dar una exégesis muy diferente a la que yo le voy a dar. Yo tuve la fortuna, gracias a Dios, de formarme a la sombra de lugares donde eran muy conservadores. Mi primera educación fue en un lugar muy conservador, pero después tuve también que estar a la sombra de profesores y de teólogos súper liberales. Así que más o menos yo puedo ubicarme en las corrientes de los conservadores y de los liberales en lo que a teología se refiere. Y la teología liberal va a dar una exégesis diferente a la que yo les voy a dar. Pero en mi opinión es tan rigurosa la posición de Dios que cuando Él dice ni los afeminados ni los que se echan con varón, esta es mi opinión. Los que se echan con varón se refiere a la homosexualidad funcional, al hecho de una actividad sexual concreta. Los afeminados se refiere a qué? A los que no llegan a eso, pero tienen las manitos rotas, ¿no? Y caminan y hablan. Y yo respeto a todo el mundo. Pero en mi opinión, la posición de Dios es que ni aquellos que son funcionales y los que son de apariencia. Y esa es una conducta que no es genética, esa es una conducta de la que esa gente es responsable. Ellos han decidido tomar ese camino, igual que los alcohólicos. Yo respeto mucho la posición de los alcohólicos anónimos y respeto la posición de todo el mundo. Pero para mí el alcoholismo no es una enfermedad, ni es tampoco una cosa que esté fuera del control del ser humano. Porque si así fuera, la Biblia no diría que los borrachos no van a poseer el reino de los cielos. Que una persona llegue a un punto casi incontrolable ya de la ingestión de alcohol es muy diferente a decir que esa conducta empezó sin el control del sujeto. O sea, puede llegar a un punto en que la droga tiene tal dominio del cerebro de la persona en la que es imposible quizás humanamente que la persona pueda resolver eso a menos que haya un tratamiento. Pero la persona cuando empezó sí tenía control de lo que hacía. Toda conducta se inicia con la decisión de una persona de tomar por determinado camino. Por eso cuando la gente me habla del diablo y de la tentación, yo tengo una posición muy diferente a lo de la gente. El diablo y la tentación no son cosas que pueden maniatar a un ser humano y obligarlo a hacer lo que él no quiere hacer. Lo único que puede hacer el diablo es ofrecer. Si yo digo que sí o digo que no, a mi discreción. Y olvídense de que si la tentación es grande o pequeña, el ser humano tiene la última palabra. Entonces, si yo voy a dar a Dios razón de mí, las decisiones que afectan mi vida las tengo que hacer yo.
Ustedes podrán, con mucho cariño y mucho amor, una de estas noches, venir aquí, ponerme las manos y orar, y una persona decir, siervo, te necesitamos en Asturias, y yo agradecer eso. Pero eso no significa que voy a llamar a Miami y voy a decir que voy a quedar aquí. Ni aunque lo digan en una lengua que yo no entiendo y después lo interpreten en una que yo sí entiendo. Yo respeto eso. Pero yo tengo que estudiar el asunto, yo tengo que establecer el asunto y decidir. Y si vengo a Asturias a vivir o a trabajar, no es porque ustedes dijeron que Dios quería que yo viniera. Porque en mi pueblo dicen que el que empuja no se da golpes. El que se da golpes es el que se deja empujar. Y por eso no me dejo empujar de nadie. Porque como yo le voy a dar cuenta a Dios de mi vida, yo debo de decidir por mí mismo el rumbo que yo quiero. Yo acepto que las personas puedan orar por mí, puedan decir, yo creo que el Señor quiere esto en tu vida. Yo acepto todo eso y lo puedo tomar como elementos de juicio para llegar a mi decisión. Pero la decisión final es mía, absolutamente mía, sin la presión de ninguna fuerza fuera de mi control. El sexto principio es que debo reconocer, el quinto principio, perdón. El quinto principio es que mi ética, no la de otros, debe de gobernar mi conducta. No tengo que participar en aquello que yo no apruebe. O sea, la ética mía, no la de mis vecinos, no la de pastores amigos míos, no de la congregación donde yo estoy. Mi ética personal debe de gobernar mi conducta. Yo no tengo que participar en ninguna cosa en la que yo no apruebe. Por ejemplo, fíjense, como llevo tantos años en la iglesia, yo llevo predicando más años que los que muchos de aquí tienen de nacidos. Y en eso uno tiene que enfrentarse a un montón de cosas. Yo soy de la opinión que según la Biblia, una persona cristiana no puede contraer matrimonio con una persona que no es cristiana. El apóstol Pablo dice que no deben de juntarse en yugo desigual. La gente piensa que yugo desigual significa no poner negocios con un inconverso. Eso no tiene nada que ver con los negocios. Que uno no debe aliarse con los inconversos. Mire, por ejemplo, el coche mío rompe y el mejor mecánico en el pueblo es un ateo. Y entonces hay un hermano que está empezando el taller y está cogiendo cursos por correspondencia, que ora mucho, lee la Biblia y ayuna todos los viernes. ¿A quién le llevo mi coche? Al ateo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo no voy a que el hombre ore por mí ni a que dirija un culto, yo voy a que arregle el coche. Yo no voy a que oren por mi coche, yo voy a que me arreglen el coche. Usted puede hacer negocios con un ateo. La Biblia no prohíbe eso. Si el ateo es honesto, si el ateo sabe el negocio, y si usted tiene mecanismos de control para que el ateo no se quede con todo, pues usted hace negocio con el ateo, porque lo que está haciendo es negocio, no está empezando una iglesia. O sea, yugo allí no tiene nada que ver con negocios. Cualquier persona familiarizada con la cultura helénica del siglo I sabe que yugo allí se refiere a matrimonio. ¿Por qué? Pues sencillamente porque una de las ceremonias nupciales de los helénicos del siglo I era cuando contraían matrimonio los novios, les ponían un yugo literal, de una manera liviana. Los enyugaban literalmente. Quiere decir que cuando Pablo dice, no os juntéis en yugo con los infieles, los que leyeron la carta, leyeron lo que sería el equivalente cubano, que yo no sé cómo es aquí, a lo mejor aquí es igual, pero de llevar al altar. En cubano ese pasaje se traduciría de esta manera: no llevéis al altar a uno que no sea de tu fe. O un cristiano no lleva al altar a uno no cristiano. Eso es lo que significa ese pasaje literalmente. Entonces, yo no participo de ningún matrimonio desigual. Pero en congregaciones donde yo he sido pastor, como yo no soy el dueño de la gente, han habido personas que han contraído matrimonio con una persona que no es cristiana. Yo no he
Yo no tengo la autoridad para decir usted no puede contraer matrimonio. ¿Quién soy yo para decírselo? Yo no puedo hacer eso ni con mis hijos. ¿Qué es lo que yo sí puedo hacer? No participar. Entonces, en el caso de una muchacha querida por mí como si fuera mi hija, me dice, pero mira, no vayas a la ceremonia, pero ve a la recepción. Digo, no voy a ninguna de las dos cosas. Me dice, bueno, no vayas como mi pastor, ve como mi amigo. Digo, como ninguna de las dos cosas. Y eso puede crear dificultades. Yo he perdido gente por no querer participar de un matrimonio desigual. Pero es que mi conducta la determina mi ética. Y hay pastores que dirían, bueno, es que se van a casar de todas maneras. Y a lo mejor si tú los casas, los mantienes en la iglesia y los puedes ayudar y puedes que salves al que no es cristiano. Porque Dios camina por caminos misteriosos. Queridos hermanos, el Dios en el que yo creo, el Dios de la Biblia, nunca caminará por caminos tan misteriosos que contradigan lo que Él categóricamente ha dicho en su palabra. Y en su palabra, un método de evangelismo no es que una muchacha cristiana contraiga matrimonio con uno que no es cristiano para traerlo al Señor. Casi siempre el caso es que Él se la lleva a ella del Señor. Yo no participo de aquello que mi ética no tolera. Y no me importa el precio que eso tenga. Mi ética es la que determina eso. De la misma manera que en eso quizás algunos puedan pensar que yo soy radical, miren ustedes de la otra manera. Como ustedes se habrán dado cuenta, yo soy una persona que he hecho muchas bromas. Bromas le llaman aquí, o chistes, ¿no? Me gusta jugar con la gente. Una vez en la congregación donde yo soy pastor, en el Día de las Madres, yo dije que había en un parque, en una plaza en Cuba, un hombre que tenía una flor roja en la chaqueta y una flor blanca en el zapato. Y que le preguntaron, oye, Juan, pero ¿por qué tú tienes una flor blanca y una flor roja? ¿Tu mamá no está viva? Dice, sí, claro que está viva, por eso tengo la flor roja aquí. Y si la flor blanca que tienes en el zapato, dice, ese es un callo que tengo que no tiene madre, chico. Entonces una señora dijo que el pastor ni respetaba el Día de las Madres usando esas bromas. Entonces ese tipo de personas que he hecho bromas con eso, en la ética de algunos pastores no se permite. La idea de algunos es que el pastor tiene que ser un tipo que se desayune con el ácido que le ponen a las baterías. O sea, debe tener cara de ciruelas pasas. O sea, tiene un tipo que exprese a Dios. Yo no creo en eso. A mí una vez me preguntaron que si los religiosos, dice, ¿usted es religioso? Y digo, sí, ¿por qué? Dice, no, porque como usted está echando chistes, yo creía que los curas y los predicadores eran gente seria. Y digo, bueno, esos son los que son amargados, pero yo soy un religioso feliz. Eso no cabe en algunos lugares, que uno sea así. Pero mi ética me permite hacer eso porque lo que mi ética prohíbe es que intervenga pecado. Pero hay una variedad de cosas que uno puede hacer para disfrutar la vida en las que no está involucrado el pecado. Por ejemplo, una vez estoy yo en la iglesia presbiteriana del Redentor en Caracas. Ellos estaban reunidos en un templo de esos templos elegantes que hay. Una nave de esa con una acústica maravillosa. En ese lugar, pues, el predicador usa una toga negra para predicar y cuando tiene un visitante, ellos tienen un armario con togas de diferentes medidas. Y entonces yo tuve que estar ahí en una Semana Santa y me pusieron mi toga negra. Eso da como cierta distancia social. Y en esa iglesia tienen un ritual muy elaborado. Ellos tienen un órgano que suena para lo que ellos llaman el procesional, donde las personas que van a participar tienen que marchar y ocupar sus lugares. Y después de terminarse la reunión, ellos tienen también el órgano que suena, un recesional, y las personas se ponen de pie y los participantes pasan por el centro y se sitúan en la puerta y saludan a los feligreses. Y como yo me acomodo a cualquier cosa, yo hice todo lo que había que hacer, me paro en la puerta. Cuando estamos saludando a la gente, una señora me presenta a una joven muchacha linda. Algunos piensan también que un pastor no debe decir que muchacha más linda. Creen que cuando uno es pastor
pues se queda ciego, te das cuenta. Y entonces, ahora nada más ve las cosas del cielo. Entonces le pasan por al lado las bellezas y uno ni consciente está. Como dicen algunos, para mí después que me entregué al Señor, las mujeres son palos de escoba con un vestido. Bueno, yo estoy muy contento de no haber encontrado esa religión, ¿sabes? Entonces la señora me presenta a la muchacha. Estaba haciendo fresco en Caracas y la muchacha tenía una mantilla española, esas mantillas negras bellísimas que producen aquí. Y me dice la señora, reverendo, que allí es como dice, ¿no? Reverendo, ¿le gusta? Yo digo, ¿la muchacha o la mantilla? ¡Ay, reverendo! ¿Cómo va a ser la muchacha? Pues claro que me refiero a la mantilla. Digo, mire señora, no se me alarme. Usted le ha presentado al reverendo al mismo tiempo una muchacha linda y una mantilla. Si el reverendo hubiera visto la mantilla y no se hubiera dado cuenta de la muchacha, entonces sí que hay que alarmarse, ¿sabes? La señora no esperaba. Ella era la esposa de un catedrático de la Universidad Central de Venezuela. Ella no esperaba que el reverendo, con su toga negra impresionante, pudiera fijarse en la muchacha. Ella daba por sentado que cuando me dijo le gusta, yo entendería que era la mantilla. Pero yo tenía que saber cuál de las dos cosas. Entonces, como que no, la mantilla, sí, la mantilla también está buena. La mantilla también está buena. Mi ética es la que determina mi conducta. Y el que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria. Yo me reúno con pastores que son más cerrados que la tuerca de un submarino. Que es asfixiante estar con ellos. Óigame, menos mal que yo no convivo con ellos todo el tiempo. Hay personas cristianas que se han divorciado de la alegría, que se han divorciado del placer, que se han divorciado de todo, viven siempre en el gemido. Es más, algunas personas, cuando uno vive así, dicen, si estuviera viviendo piamente, el diablo lo estaría molestando. Al menos no tiene ninguna aflicción. O sea, usted para estar bien con Dios tiene que estar sufriendo alguna cosa, ¿sabes? Debe estar amargado, triste, siempre con un rostro ceñudo, como que acaba de salir de una semana de ayuno y de oración y de sacrificio. No. No permita que la ética de otra persona determine su conducta. Lo que es malo para otra persona es malo para la otra persona. Usted tiene que averiguar si es malo para Dios. Y si es malo para Dios, usted lo incorpora a su ética. Pero si es malo para esa persona, porque usted tiene que llevar las cargas de otra persona. ¿Por qué tengo yo que echarme encima unas cargas que Dios no ha dado? No, yo no quiero las libertades que Él no da, pero tampoco las cargas que Él impone. Y claro, esto hace que uno tenga cierta responsabilidad, porque cuando es la ética de uno la que determina la conducta, uno es responsable de esa conducta. Yo tuve que atender una vez a un señor casado, fue infiel a su esposa, infiel sexualmente. Yo digo sexualmente porque uno puede ser infiel en más de un departamento. La gente cree que cuando dice fue infiel tiene que ser sexual. No puede ser infiel en un montón de otras cosas. Pero en este caso era una infidelidad sexual. ¿Saben ustedes la razón que el hombre me da? Que eso dicho en puertorriqueño, yo les voy a enseñar aquí para a ver si enriquezco la cultura de ustedes, ¿sabes? Pero en puertorriqueño ese estado de ánimo se expresaría que cuando él me dijo la razón que me dio, ahí me dieron ganas de enroscármele en el pescuezo. Eso en puertorriqueño significa ganas de agarrarlo porque lo malo es hacerlo, pero desahogarse no es malo, ¿sabes? Es más, si usted no se desahoga, le puede crear problemas emocionales, ¿sabes? Entonces usted, como el hombre que le preguntaron, ¿tú alguna vez has pensado en divorciarte de tu esposa? Dice, jamás. Matarla sí lo he pensado muchas veces. Pero nunca me ha pasado por la mente divorciarme de ella. Pero matarla sí un montón de veces, estaba a punto de matarla ya. Es terapéutico desahogar esas cosas. Entonces, este hombre sabe la razón que me da. Me dice, Gerardo, pero es que me llamaba constantemente. ¿Te imaginas? Me llamaba constantemente. Chico, pues dile a la secretaria cuando llame
y digan, es Marilú, dile que tú no quieres hablar con Marilú. Si llama directamente, cuando tú oigas la voz de Marilú, cuelga el teléfono. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que hiciste lo que hiciste? Porque te llamaba constantemente. La pobre víctima, el pobre muñequito de cuerda, sin personalidad, sin voluntad, con una ética que la determina todo el mundo menos él mismo. No, la conducta de uno la determina la ética de uno. Ese es un principio para mí fundamental. Principio número 6. Debo de reconocer que soy responsable de mis palabras y de mis acciones. Usted es responsable de lo que usted hace y usted es responsable de lo que usted dice. Yo soy responsable de lo que hago y responsable de lo que digo. Y a cualquier precio uno tiene que aceptar eso. Fíjense, yo estudié, como les dije a ustedes, en un lugar súper conservador. Conservador al extremo que los primeros 2 años que yo pasé en esa institución, los cursos de hombres y los cursos de mujeres se daban en semestres separados. Parece que ellos pensaban que tenerlos juntos sería que eso se iba a convertir en una orgía. Yo no sé qué clase de gente ellos tenían en mente, ¿no? Pero parece que se desarrollaron un poco ya al final, y el tercer año que estuve allí ya sí permitieron que fueran mujeres y hombres, coeducacional, que es como le llaman por allá. Pero todavía con una prohibición pero radical de comunicación entre los sexos. O sea, usted tenía que cruzarse en los pasillos como si fueran monjes trapistas. No, peor que los monjes trapistas, porque por lo menos los monjes trapistas cuando se cruzan dicen, moriremos. Y el otro contesta, así es. En ese lugar eran más radicales que un monasterio de trapistas que existe ya nada más que un grupito pequeño en Francia y otro en Bélgica, y eso casi se deshizo. Tenía que deshacerse, muchachos. Tú sabes lo que es el saludo, moriremos. Compadre, eso lo condicionan a uno para pegarse un tiro. El saludo debe ser, viviremos. Así es, viviremos. Entonces, ¿qué sucede? Yo una vez, en un culto de una iglesia inmediata a la institución donde estudiaba, saludé a una muchacha, a una estudiante. La saludé. ¿Cómo estás? A distancia, ¿sabes? ¿Cómo tú estás? Bien, ¿y tú qué tal? Alguien fue con el chisme a la dirección del lugar. Óigame, qué problema más serio. Me citaron a la facultad y me preguntaron si yo había hablado con esa muchacha. Yo le dije que sí, porque es verdad, sí. Y uno tiene que ser responsable. O sea, la persona adulta no dice me empujaron, me lo dijeron, fue que me provocaron. La persona adulta. Y eso es terapéutico. Cuando usted se enfrenta, cuando usted coge el león, el toro o el buey, decimos allá, cuando lo corre, ¿cómo le llaman ustedes aquí? Cuernos, sí, porque entonces también hay que tener cuidado porque esto tiene unas connotaciones. Entonces, hay que hacer aquí como hizo el chino en Cuba, que se perdió en una finca de caña, cuando tiempos de la revolución. Y le habían dicho, chino, vete temprano para el pueblo, pues el chino vendía y compraba y cobraba plazos semanales. Dice, vete temprano para el pueblo que por aquí esto es territorio rebelde. Pero el chino ambicioso por cobrar se demoró y lo cogió la noche. Y cuando iba por el cañaveral, una patrulla le dijo, ¡alto, quién va! Y como le habían dicho al chino que era territorio rebelde, dijo, gente fidel. Pero esta era una patrulla del ejército y le entró a tiro al chino. Pero el chino se pudo salvar. Al poco rato, otra patrulla, ¡alto, quién va! Entonces el chino pensó, yo dije de Fidel y Utilal, gente Batista. Pero estos eran los de Fidel que le estaba huyendo a los de Batista. Y le entraron a tiro y por poco matan al chino, pero se salvó el chino. Y como a la media hora, una patrulla dice, ¡alto, quién va! Y el chino dijo, ¡di tú primero! Entonces, aquí yo con ustedes, cuando estoy en duda de una palabra, les voy a decir que ustedes primero la digan. Para yo entonces poderme manejar.
no me van a creer, desde aquí trajeron, Rubén trajo aquí un predicador mal hablado diciendo tantas palabras obscenas y tantas cosas. Yo di tú primero y después yo las repito. El toro se agarra así, por ahí, por los cuernos, de frente. Uno no trabaja con fantasmas en un cuarto oscuro. Uno no le da vuelta al asunto. Uno se enfrenta y si lo van a matar, que lo maten, porque para estar asustado, amenazado, mejor es estar muerto. ¿Se acabó? Ya. Muerto el perro, se acabó la rabia. No me va a estar asustando usted a mí. Y hay gente que le gusta asustar. A mí me han dicho que yo estoy bajo el juicio de Dios. Porque como hay algunas ideas que yo tengo que no comparten, a mí me han dicho que estoy bajo el juicio de Dios. O sea, eso es para... ¿Sabes lo que es caminar bajo el juicio de Dios? Ay, pero como decíamos en Cuba, que los rezos de los burros no llegan al cielo, yo no le tengo miedo a eso. Me preguntan, ¿tú hiciste esto? Sí, yo hice eso. Entonces le dije, y quiero que ustedes me perdonen porque yo no les contesté en forma cínica, ni en forma altiva. Es verdad, yo lo hice. Entonces me dijeron que eso era causa para que me expulsaran de la institución. Y yo le dije, bueno, yo lo lamento, yo no pensé que para ustedes tenía esa gravedad. Pero si tiene esa gravedad, está bien, ustedes me expulsan. Lo que quiero es que me den 2 o 3 días para de aquí saber hacia dónde me voy a dirigir, como es tan brusca la situación, pues denme un par de días. No, entonces el Sacro Colegio de Cardenales se volvió a reunir y entonces dijeron que no me expulsarían, pero que en esa institución 15 puntos de conducta que uno perdiera, eso ya era razón. Entonces que por lo que yo había hecho, me iban a poner 13 puntos, que me dejarían con 2 puntos para que pudiera terminar el año. Yo podría haber negado que hablé con esa muchacha, porque fue un saludo que a lo mejor quien se dio cuenta nada más fue la persona chismosa que fue con el cuento, porque hay gente que tiene hormiga debajo de la lengua. Y parece que para ellos es refrescante meterse en todo lo que no les importa a ellos. Pero uno es responsable de lo que uno dice y uno es responsable de lo que uno hace. La forma más rápida de curarse, así como la distancia más corta entre 2 puntos es una línea recta, de esa manera la distancia más corta entre el fallo y el reconocimiento del fallo y la disposición de enmendar el fallo, eso es lo que mejor restaura a una persona. Pero para hacer eso, la persona tiene que ser adulta. Cuando la persona no es adulta, no acepta la responsabilidad de sus hechos ni de sus acciones. Miren, yo crié 3 hombres, y si yo hubiera sabido que tener hijos y criarlos era un proyecto tan complejo, me hubiera educado mucho mejor. Yo hubiera tomado cursos especializados en la crianza de los muchachos, porque criar 3 varones, difícil a veces para establecer la verdad entre los 3 muchachos. Porque olvídense que si usted deja hablar a un muchacho, no lo condena más nunca en la vida. Pero un día, el hijo más chiquito mío, un muchachito pequeñito, está en una habitación y yo siento un estruendo y corro para el cuarto donde sentí el ruido. Él nació en Puerto Rico y en Puerto Rico a los que tienen el pelo rubio le dicen cano. Entonces, cuando entro al cuarto lo veo solo y me dio alegría porque dije, este es un caso claro aquí. O sea, la evidencia aquí es concreta, te das cuenta. No hay aquí con quién compartir la culpa. Y eso es refrescante en cierto modo, porque dice, oye, por lo menos un día voy a poder hacer un juicio rápido, te das cuenta, sin tantos atenuantes. Y lo cojo de sorpresa y le digo, Cano, ¿qué no hiciste? Y el muchachito me miró así medio asustado y me dijo, papi, déjame pensar. Parece que él dijo, si tú me das tiempo a preparar la defensa, yo te explico a ti lo que pasó aquí sin incriminarme. Aceptar la responsabilidad de un hecho, de un muchachito infantil, lléveselo a algún lugar a que lo examine. Usted tiene un genio, usted tiene una cosa que es fuera de serie.
O sea, el hijo suyo va a salir en el libro ese de las cosas que son extraordinarias. Un niñito no acepta la culpa nunca, jamás. La aceptación franca de la responsabilidad personal siempre es una característica de un adulto. Yo trato con matrimonios en problemas de divorcio. Ay, si usted oye, como yo me reúno con el hombre por primero solo o después, pero solo. Si yo soy una mujer tan desorganizada, tan mala, tan esto, todo la otra, que yo no, él se merece una... No. Porque casi siempre toman una posición de niños. Yo he llegado a la conclusión, después de muchos años de estudios y de mirar cosas, que cada vez que hay un divorcio, independiente a la causa objetiva, la raíz es un acto de egoísmo, de una de las partes o de ambas partes. Se podrá expresar de 1000 maneras, pero la raíz es un acto de egoísmo. Y el egoísmo es una característica infantil. El egoísta y el adulto son incompatibles. El egoísmo solamente se produce en personas cuya edad cronológica no corresponde con la edad psicológica. Tiene cuerpo de adulto y tiene edad cronológica de adulto, pero tiene edad psicológica de niño. Para uno ser maduro, uno debe de aceptar la responsabilidad de sus hechos y de sus dichos. Observen cómo dice la Biblia. Entonces Jehová dijo a Caín: si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, a ti serás sujeto, es una manera también de traducir eso, y tú te enseñorearás de él. Significa aquí que en la opinión de Dios, con relación al ser humano, Él hace responsable al hombre de su conducta. No importa por qué ustedes lo hicieron, quién lo indujo, usted es el responsable. 2 principios más. Principio número 7. Es mi conciencia y no la de otro. Debe de determinar mi libertad. Yo les voy a dar mi definición de conciencia, que es una definición que comparte mucha gente, o sea, no es que yo he inventado la cosa. Pero yo me he dado cuenta que con el concepto de conciencia hay un poquito de ambigüedad entre los cristianos. Y a lo mejor en el futuro, si nos volvemos a encontrar, sería bueno trabajar con esto en forma exhaustiva. Porque el concepto conciencia, por ejemplo, no es parte del pensamiento hebreo. O sea, inclusive en el Antiguo Testamento no ocurre esa palabra, no ocurre ese concepto. El concepto de conciencia entra a las Sagradas Escrituras a través del pensamiento de los griegos. Es decir, que es un pensamiento ajeno al Antiguo Testamento. Yo me he dado cuenta que en mi trato con la gente, que cuando tratan con la conciencia, tienen ideas un poco vagas. Algunos piensan que la conciencia es la voz de Dios, o sea, que Dios puso en la persona una vocecita, y que la conciencia es una especie de amplificador que Dios tiene en la persona a través de la que habla. Yo no pienso de esa manera. Yo no pienso que la conciencia es la voz de Dios en el hombre. Hay un autor considerado como uno de los grandes escritores en temas religiosos de la literatura rusa, Verdayev. Y Verdayev dice en una obra que él titulaba El destino del hombre, él dice que la conciencia es la voz del hombre frente a Dios. Eso, en mi opinión, se acerca más a la idea que yo tengo de conciencia y a lo que yo creo que significa el concepto. Para mí, conciencia es la suma de los valores normativos que una persona acepta o suscribe.
Eso significa que la persona no nace con conciencia, sino que desarrolla conciencia. Eso significa también que no existe ninguna persona que no tenga conciencia. Hay personas que en el lenguaje popular, en el lenguaje coloquial, dicen ese hombre no tiene conciencia. Bueno, en el rigor del concepto eso es falso. No existe ninguna persona que no tenga conciencia. Lo que sucede es que como la conciencia es la suma de los valores normativos que uno suscribe, ese hombre lo que tiene es una conciencia criminal, o una conciencia abusiva, o una conciencia ultrajante, o una conciencia cruel, pero tiene conciencia. Ahora, la libertad de una persona la debe determinar la conciencia de esa persona. Y yo me he dado cuenta en la vida de iglesia que hay personas que quieren constituirse en la conciencia del grupo y decidir lo que es malo para ellos es malo para Dios y para todo el mundo. Fíjense ustedes lo que la Biblia dice, porque esto empezó muy temprano entre los cristianos. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. La conciencia, observen esta salvedad que se hace aquí, la conciencia, digo, no tuya, sino del otro. Y observen ahora este principio aquí radical, categórico. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por otra conciencia? ¿Se dan cuenta cuál es el criterio? La libertad cristiana tiene que ser determinada por la conciencia individual del cristiano. Pero los cristianos se han constituido en oráculos divinos, y entonces lo que es malo para doña Manuelita es malo para Dios y para el resto de la humanidad. Y si Manuelita dice que esto es malo, pues eso es malo. Y hay gente que hace eso. Una vez yo iba viajando de Puerto Rico a la ciudad de Nueva York. En ese tiempo yo vivía en New York. Y cuando vamos hacia el aeropuerto con un grupo de miembros de una congregación de allí de Puerto Rico, al pasar por un lugar que ellos llaman lechonera, es un lugar donde venden lechón asado y chicharrones, y venden las tripitas del animal guisadas, y venden morcilla y todas esas cosas. Bueno, pararon y ordenaron de todas esas cosas. Yo cuando me dijeron, de Ávila, come, y dije, no, yo no como morcilla. Ahora fíjense, yo sí como morcilla. ¿Cómo no voy a comer morcilla si cuando yo todavía casi ni caminaba me dieron a mí fabadas? Y una fabada que no tenga morcilla, yo imagino que eso es una perversión culinaria, que debe la ley penarlo con sentencias graves. O sea, que debe ser en eso cortante, como se le ocurre. Pero el asunto es que yo no como morcillas en determinados lugares, por razones de higiene, no por razones de religión. Pero como yo no le tengo que explicar a la gente lo que yo hago y lo que yo no hago, porque ¿por qué? Porque tengo que estarle explicando a la gente las cosas. Hay gente que se esclavizan y siempre tienen que explicar todas las cosas. No explique nada. No tengo que explicarle nada a nadie. Yo le estaba diciendo anoche a Luis y a Rubén que si un día ellos van por la congregación nuestra, que es pequeña, pero ese día es más pequeña que cualquier otro día, yo no les digo a ellos, bueno, no, miren, lo que pasa es que tenemos enfermos y algunos están de vacaciones, por eso tenemos tan poquito. No, ¿por qué tengo que explicar eso? Que le hablen a los 4 gatos que tengo allí, y si creen que la presencia de ellos no se justifica, pues que no vuelvan más y no fastidien. Pero ¿por qué tengo que explicarles a ellos por qué hay tan poquitos? Pues hay tan poquitos porque hay poquitos, chicos, y si no te gusta ver, o tú eres ciego, tú no te das cuenta que son poquitos. Te tengo yo que explicar a ti que son poquitos, chicos. Compadre, no, yo nunca explico. Y le voy a decir por qué no explico. Miren por qué no explico. Porque para todo lo que yo hago tiene un criterio. O sea, yo trabajo con códigos. Yo tengo un sistema articulado que es el que se encarga. Y por eso vivo tan fácil, porque yo no tengo que estar pensando automáticamente. O sea, y vivo tranquilo, muchachos. El tiempo que voy a perder rebuscando qué versículo es el que tengo que usar, no, automático. ¿Por qué no explico? Pues si fíjense ustedes, una vez me encontré en un sobrecito de azúcar con estas palabras: nunca expliques. Tus enemigos, tus amigos, mejor dicho, tus amigos no necesitan la explicación.
y tus enemigos nunca la van a creer. Si mis amigos no la necesitan y mis enemigos no la van a creer, ¿para qué voy a tomar el trabajo de explicar? Entonces ellos me dicen, come de Ávila. Le digo, no, yo no quiero morcilla. Tú no sabes lo que te estás perdiendo. Pues magnífico, ustedes disfrútenlo y yo no estoy apurado. Montamos en el avión. Y en los vuelos domésticos en Estados Unidos solo dan bebidas en primera clase. Y como que yo viajo en la clase turista siempre. Al menos el caso de un hijo mío que me regaló un pasaje de primera clase, que ahí me dijo, muchacho, parecía yo Tutankamón en el avión. Pero yo siempre viajo turista. Y en algunos vuelos turistas allá no te dan ni la hora, muchacho. Tú le dices a la hermosa que ahora dice, está roto el reloj. Un sobrecito de maní, como si no fuera un mono, ¿te das cuenta? Un sobrecito de maní, así una miseria, miserables que son. Pero yo no sé por qué ese día en turista nos dieron una bandeja con una manzana, un emparedado y una botellita de vino. Como yo sabía la opinión que ellos tenían con el vino, yo de maldad esperé que el más viejo del grupo mirara hacia mí. Y cuando miró me puse a abrir la botellita. Y me dice, Javier, ¿qué tú estás haciendo? Yo le dije, bueno, ¿qué te imaginas que estoy haciendo si la estoy abriendo? ¿Tú no te vas a beber eso? Digo, porque no se me la han regalado. Dice, nosotros somos cristianos. Y los cristianos damos testimonio en cualquier lugar que nosotros nos paremos. Entonces yo usé una expresión puertorriqueña. Y le dije, canto de sinvergüenza. Te has hartado de morcilla. Que eso es controversial en el Nuevo Testamento a menos que uno tenga una exégesis sana. Porque está prohibida la sangre. Claro, hay una exégesis que permite comer sangre. Y si les interesa, eso les puedo dar después. Bien, y por eso no les cobro nada, eso va incluido aquí. Pero es controversial si uno no maneja la exégesis bíblica, porque prohíbe sangre. Lo que pasa es que hace falta buscar la razón de la prohibición y ahí uno se da cuenta lo que busca. Digo, te has hartado de morcillas, que es controversial según el Nuevo Testamento. Y yo que me voy a beber este chispito para los puertorriqueños un poquitito, ¿sí? Yo que me voy a beber este chispito de vino, que ese poquito de vino tiene menos alcohol que 2 cucharadas de remedios para la tos. Que por eso es que alguna gente que no beben vino, pero por el catarro, por la tos, toman medicamentos para la tos que tienen un alto contenido de alcohol. Al otro día dicen, óyeme, ¿qué medicina esa más buena? No solo me quitó la tos, sino que quedé rendidito como una palomita. Claro, muchacho, se había dado un palo de whisky. ¿Cómo no se va a dormir un tipo que no está acostumbrado al alcohol? Pues claro que lo noqueó, muchacho. Cayó muerto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Yo no le hago propaganda ni al vino ni a la morcilla. Los que quieran privarse de esos placeres que Dios ha creado, pues que se priven. Yo no sé qué va a hacer esa gente cuando llegue al cielo, tú, porque el vino de allá sí que es bueno. Se tendrán que tirar para abajo. Tendrán que tirar para abajo. Porque Cristo lo dijo. No lo beberé hasta que lo beba. Muchachos, yo estoy esperando ese Rioja, pero con ustedes. Porque eso tiene que ser un Rioja, pero de eso, como uno que me ofrecieron ahora para esta semana, que dice que, muchachos, que se lo dan nada más que al rey de España. Y estoy loco ya porque llegue el día ese, para ver cómo es esa cosa. Yo soy muy tímido y en forma muy discreta hago saber mis gustos, ¿no? Y si la gente pues quiere, pues... Eso ocurre, que hay gente que deciden lo que es malo y lo que es bueno. Que deciden si esto es malo o es malo. No, según la Biblia, mi conciencia debe decidirlo. Ahora, ¿qué es lo que llaman pecado de conciencia? El pecado de conciencia no es pecado en el sentido riguroso de la palabra. No existe tal cosa, teológicamente hablando, como eso. El pecado de conciencia es una estirada que se le da al concepto. Y es que sencillamente algunas personas internalizan ciertos valores que no vienen de Dios, que pueden venir de sus costumbres o de su religión anterior, y quedan allí. Entonces, esta gente comían
animales sacrificados. ¿Por qué? Bueno, porque no se podía comer carne en algunos de esos pueblos si no estaba sacrificado. Sencillamente porque el carnicero te entregaba el buey a los dioses, y cuando tú comprabas carne ya venía sacrificado. Porque tú sabes lo que es llegar con hambre a la casa, y no había microondas, ni habían cocinas de gas. Tú sabes lo que es llegar a la casa, encender la candela, y entonces todo el ritual del sacrificio y la ofrenda de los bistecs a los dioses, con el hambre que uno tiene. Entonces los carniceros pues facilitaron eso, entregaban el buey a X dios, y cuando tú comprabas carne primero o carne segunda, la que tú compraras venía sacrificada ya. Te la podías comer bien. No había manera de comer otra carne. Entonces cuando esta gente empieza a recibir la influencia judía, pues algunos dijeron, no se puede comer porque es malo. ¿Por qué? Porque eso se le sacrifica a los demonios, y la conciencia de ellos no les permitía. Algunos escucharon a Pablo decir que el ídolo nada es, y que uno puede comer cualquier cosa. Yo como cualquier cosa, no importa que Dios se lo ofrenda a usted. Consigas una buena botella de vino de esas, pero buena. No me voy a traer líquido de freno, porque eso no. Pero una buena botella de vino de esa buena, y usted dígame que eso la tenían en un centro de brujos y se la habían dedicado a qué sé yo rayos qué tipo. Usted me la trae, y despreocúpese. Que yo le voy a decir a toda esa gente, caballero, la botella cambió de dueño, así que miren, levanten el campamento y me tomo el vino. Porque el día en que yo crea que un ídolo puede modificar la estructura química de la comida, yo estoy creyendo que el ídolo algo es. Y el ídolo nada es. Pero algunos cristianos se quedaron con ese residuo. Y entonces cuando les ponían comida, algunos preguntaban, ¿y esto qué tiene? Y ahí es donde se enredaban en las patas de los caballos. Por eso Pablo dijo, no pregunte, chicos, tú métele mano. Mire, yo lo único que pregunto en los restaurantes es si tiene langosta, porque yo soy alérgico a la langosta. Pero hoy me comí una sopa marinera allá en un lugar que está por donde yo estoy viviendo, y tenía unas cositas negras que yo no sé lo que eran, ¿tú entiendes? Pero como yo no pregunto, y ojo que no ve, corazón que no siente, entonces para mí yo no pregunto, y a veces me pasa por la boca unas cositas así como medias raras, ¿tú entiendes? Pero como no pregunté lo que era, no hay problema. Y Pablo dijo, no preguntes. Pero si alguien te dice que fue sacrificado a los ídolos, no lo comas, por causa del que te lo dijo. Porque el que te lo dijo pensando en que los cristianos no comen eso, y está tratando de ayudarte, de evitarte que peques. Entonces, para que no lo ofendas a este hermano de conciencia débil, pues no te comas eso. Como yo cuando voy a una casa y si sé que hay un alcohólico, no tomo vino en esa casa. ¿Por qué? Porque yo no le voy a dar a él la oportunidad de decir, aquí viene el pastor y bebió. No le voy a dar ese gusto al tipo. Él su alcoholismo lo tiene que respaldar con otro menos conmigo, ¿te das cuenta? Estoy haciéndolo por respeto. Eso es lo que significa aquí. Entonces, ahora, lo esencial ahora, y vamos al último principio. Siendo que la conciencia tuya es la que determina tu libertad, ¿qué es el próximo paso metodológico? ¿Cuál es la pregunta que hay que hacerse? ¿Cómo se forma una conciencia cristiana? Siendo que la conciencia es la suma de valores normativos que uno suscribe, uno tiene que asegurarse que ese sistema de valores que llamamos conciencia está formado por valores bíblicos. Pero por valores bíblicos que resisten la crítica de la exégesis. ¿Por qué puedo yo comer morcillas a pesar de que la Biblia dice que no coma sangre? Sencillamente porque si ustedes leen ese pasaje en el capítulo 15 del libro de los Hechos, se prohíben varias cosas. Se prohíbe la fornicación, se prohíbe comer ahogado, se prohíbe la idolatría y se prohíbe también el comer sangre, esas 4 cosas. Ustedes siguen leyendo el pasaje, se nos da la razón, y un principio exegético es que uno tiene que preguntarse la razón
o el propósito del documento. Y cuando usted sigue leyendo ese pasaje, dice, porque Moisés tiene quien le lea cada sábado en las sinagogas. Cada sábado es leído. Esta gente vivía en una comunidad cristiana, en una comunidad judía. Y para evitar conflicto le dieron a estos cristianos gentiles el mínimo de cosas de las que debían de privarse para que no fueran ofensivos a la comunidad donde ellos vivían. Ahora, ¿qué significa? Caducada esa razón, caducan esas 4 prohibiciones. Porque la razón de prohibir la fornicación, de prohibir ahogado, de prohibir sangre y de prohibir la adoración de los ídolos, la idolatría, está basada en la presencia de esa comunidad judía. Al no ser esa la situación de Oviedo, esas 4 cosas se pueden hacer aquí en Oviedo. Ahora, estaba esperando a ver la reacción. ¿Cuáles son las 4 cosas? Fornicación, ahogado. Ahogado significa un animal al que no se le extrajo la sangre. Puede ser que le torcieron el pescuezo, puede que se ahogó en el río. Sangre, idolatría. Esas son las 4 cosas. No hagan estas cosas porque Moisés tiene quien le lea cada sábado, para evitar choques con la comunidad judía donde ustedes viven. Al no estar presente en la comunidad judía, esas 4 prohibiciones caducan, pierden su valor. Las 4 se pueden hacer. Se puede fornicar, se puede comer ahogado, se puede comer sangre y se puede ser idólatra, según ese pasaje. Ahora fíjense, porque a lo mejor algunos están ustedes sudando frío. Vamos a ir por pasos, cómo es que se desarrolla una exégesis bíblica sana para no caer en los errores de la gente. Yo quiero ahora saber si esas 4 prohibiciones se reducen a esa circunstancia o si esas 4 prohibiciones están presentes en la ética general del cristianismo. Con ese pasaje yo tengo que decir que sucumbieron, que están invalidadas al no estar presente la razón que les da existencia. Pero entonces voy a los otros documentos del Nuevo Testamento. Y en los otros documentos del Nuevo Testamento descubro que la fornicación se prohíbe categóricamente como posición universal y permanente de la piedad cristiana. Que la idolatría se prohíbe como algo que los cristianos no pueden hacer en ninguna cultura y en ningún tiempo. Es parte del eterno pensamiento y voluntad de Dios. Pero lo que no aparece más en el Nuevo Testamento es ni la sangre ni lo ahogado. Por lo tanto, las 2 primeras cosas son parte de la conciencia universal de la fe cristiana. Las otras 2 cosas son parte solamente de la conciencia cristiana del siglo I en esa circunstancia particular de esta gente del libro de los Hechos. Uno tiene que hacer eso entonces para ir a la Biblia e ir desarrollando cuáles son los valores de Dios. No es una conciencia a tu gusto, a tu antojo. Tú no puedes decir, la conciencia mía me permite esto, porque llevarse por la conciencia de algunos muchachos. Yo para fastidiar, cuando yo estaba estudiando, como el lugar era tan conservador, yo a veces le decía disparates a los estudiantes para ver lo que ellos hacían. Una vez a uno de los estudiantes allí, que yo lo vi que era como un poquito así, como medio escondidito, así como... Yo pues le dije, mira, tú no sabes quién soy yo, o sea, conmigo no te metas, muchacho. No te me atraviesas en el camino, porque yo voy a la dirección y digo 4 mentiras de ti y te botan de aquí como un cuento. O sea, decir mentira, uno se prepara para el ministerio. Una vez en uno de esos disparates que digo yo, una muchacha me dice, porque habían allí muchachas que respiraban con la nariz a la inversa. ¿Sabes? Esa gente santa que flotan, esa gente no toca en el piso. Y cuando hablan con una voz que parece como que te da escalofrío a ti. ¿Tú nunca has oído la voz? Hable natural, no te fatigues con esa voz de como que ha visto muerto usted o alguna cosa de esa. Hable normal, como hablan todos los cristianos. Entonces esa muchacha viene flotando y me dice, hermano, tenga cuidado con la conciencia. Digo, ¿qué es eso de conciencia? Pues la mía está enseñada. Yo le digo que se calle la boca y que hable cuando yo le diga que tiene que hablar. Y la muchacha abrió los ojos.
No es una conciencia a mi antojo. Es una conciencia que resulta de los valores bíblicos. Claro, como usted tiene esa conciencia le ayuda mucho, porque fíjense usted un caso más y pasamos a la próxima, y calabaza, cada uno para su casa. Fíjense ustedes, una vez estoy en mi casa, Carmita estaba en Georgia, porque Carmita pasa más tiempo con los nietos que en su casa, ¿sabes? Pero bueno, ya, después que la mujer cría los hijos, el marido sabe atender, que pase todo lo que le dé la gana. Y si eso permite unas vacaciones también en la casa. Pues fíjense, después yo haciéndome lo que llaman los cubanos un pan con picadillo, que es una cosa deliciosa, muchachos. Cuando se está haciendo tiene un aroma. Entonces estoy yo preparándome un pan con picadillo para lo que llaman ustedes la comida. Y en eso llega un señor muchacho de la iglesia con sus dos hijitos. Y le digo, llegaste a tiempo porque ahora iba a echar la carne. Puedo echar más carne para hacer para ustedes también. No, Gerardo, no. Yo a los adultos se lo digo una sola vez nada más, pero a veces condesciendo y se lo digo dos veces. Porque yo creo que una vez es suficiente. Le digo, si quieres, estás a tiempo, puedo echar más. No, Gerardo, cuando he hecho aquello allí y las especies, porque nosotros cocinamos con una especie que dan un aroma, muchachos. Eso tú dices, pues llegamos ya al paraíso, ¿dónde es que estamos nosotros? Y cuando aquello empezó, muchachos, el vapor aquel empezó, yo veía a los muchachitos y a los hombres que tiraban así los ojitos para la olla. Pero yo por dentro dije, se chavaron. Ustedes dijeron que no y yo eché para mí nada más. Y yo lo veía que miraban así, pues, y me senté delante de ellos y me comí mi pan con picado. Encantado. Y mira, se fregaron, ¿para qué no? Yo se lo ofrecí y dijeron que no, pues partí iniciado. Pero a las 3 de la madrugada me desperté. Muchachos, cuando me despierto con un sentimiento de culpa. Y pienso en los niños y pienso en aquel hombre. Pero aquí es donde viene la conciencia. Puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Los psiquiatras se hacen millonarios sencillamente con gente que no sabe administrar su conciencia. Pero si tú la tienes bien formada, te puede molestar. Entonces me despertó a las 3 de la mañana un sentimiento de culpa de eso para quitarte el sueño. Pero en eso lo que uno hace es que uno revisa la situación. Pero hay gente que empieza a trabajar con sombras y a reprender cosas y malicias, y Satanás no quiere que yo duerma, pero en el nombre del Señor voy a dormir, y lo que hace es que te desvelas más. Te desvelas más. En esas cosas lo mejor es ni orarte y reprender y te dar una vuelta por el sitio y quitarte eso de la mente. Si te pones a reprender ahí te va a sofocar y va a ser peor. Entonces sí que no duermes. Revisa la situación. Entonces yo revisé la situación. Les ofrecí. Sí. Los niños andaban ¿con quién? Con su padre. No fueron dos niños chiquitos que no sabían. Estaban con su padre. Les ofrecí de corazón, sí. Les hubiera dado, si me hubieran dicho que sí, sí. Entonces dije la cosa, no fastidie más. Acuérdese a dormir que es medianoche. Y cerré los ojos y seguí durmiendo. ¿Por qué? Porque la conciencia me hace una reclamación. Y yo le doy a la conciencia una información que resiste la prueba. Y seguí durmiendo. Por eso tener una conciencia bien hecha es liberador. Puedes vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Final. El octavo. Debo reconocer que el principio de causa y efecto no es solo un axioma científico, sino además moral. Todo lo que tú haces tiene una consecuencia. Todo lo que tú dices tiene una consecuencia. Yo tengo un amigo hindú en Hong Kong que él dice, tú eres señor de tu silencio y esclavo de tus palabras. Los cubanos decimos eso de esta manera, que a lo mejor ustedes fueron los que nos lo enseñaron. En boca cerrada no entran moscas. De lo que tú digas se deriva una consecuencia. Y de lo que tú hagas se deriva una consecuencia. El que sembrar iniquidad, iniquidad segará. Porque sembraron bien y torbellinos segarán. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Si tú quieres buena cosecha en la vida, tienes que usar buena semilla. Si tú siembras bien, tú vas a cosechar bien. Eso es infalible. Yo no creo en casualidades. Este es un mundo causal, no casual. Por eso es que yo no creo en estos sistemas políticos que llegan a un lugar a acabar con los pobres sin primero preguntarse por qué son pobres. Cuando yo empecé en el ministerio, habían pastores viviendo por fe, muriéndose de hambre. Y yo vivía por fe, comiendo filete. ¿Por qué? Porque ellos se encerraban a lo mejor en su iglesia a orar, Señor, provee. Señor, tú sabes que... Y nunca llegaba provisión. Algunos estaban esqueléticos ahí, orando, sirviendo al Señor. Algunos tuvieron postraciones nerviosas. No, Señor, no, Señor. Yo cuando vi que la congregación no podía sostenerme, me conseguí un trabajo. ¿Por qué yo comía y ellos pasaban hambre? Porque Dios me quería más a mí que a ellos. No, chico, es que hay consecuencias de lo que tú haces. Porque de lo que uno hace se derivan consecuencias. Si sigue gastando dinero mal administrado, va a cada día estar peor. No es porque el diablo es malo, la situación está mala, eso no. Cada cosa se deriva de cada cosa. A veces no se ve. Porque la gente dice, mira, tanto bien que ha sembrado fulano y tan mal que le han pagado. Pero esto lo estamos hablando desde una perspectiva cristiana. ¿Qué es lo que dice aquí? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. En el momento en que interviene Dios, este es un problema de fe. Y a veces usted no verá la cosecha aquí. Pero un Dios justo siempre nos permitirá cosechar el bien que nosotros sembramos. Termino diciéndoles, hermanos, que es bueno. Qué bueno es saber que mi vida no es una hoja que está suelta por ahí para que el cielo, para que el viento la arrebate de un lugar a otro. Los cristianos somos un árbol plantado junto a aguas que corren. Que damos nuestras frutas a su tiempo y nuestra hoja nunca cae. La libertad gloriosa de los hijos de Dios se deriva no de un golpe de gracia milagroso o misterioso. La libertad gloriosa de los hijos de Dios resulta de la integración de los valores de la gracia de Dios. Integre valores cristianos y usted va a vivir con la libertad gloriosa de un hijo de Dios. Que el Señor me los bendiga ricamente. Nos vemos mañana, Dios mediante.